Esther capítulo 9. El día 13 del mes 12, llamado Adar, era la fecha señalada para el cumplimiento de la orden del rey y también el día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos. Pero sucedió todo lo contrario, pues los judíos los dominaron a ellos. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en las ciudades donde vivían para atacar a los que habían querido su desgracia. No hubo nadie que se enfrentara con ellos porque el terror se había apoderado de todos los pueblos. Todas las autoridades de las provincias, los gobernadores regionales y provinciales y los que ocupaban altos cargos en el gobierno apoyaban a los judíos por miedo a Mardoqueo, pues él era ya un gran personaje en el palacio real y su fama se había extendido por todas las provincias y cada día tenía más poder. Al filo de espada acabaron los judíos con todos sus enemigos, los exterminaron por completo e hicieron con ellos lo que quisieron. Tan solo en la ciudadela de Susa mataron a 500 hombres. Mataron también a Parsadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, el enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes aquel mismo día al enterarse el rey del número de los muertos que había habido en la ciudadela de Susa. Le dijo a la reina Esther: los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa. ¿Qué más habrán hecho en las otras provincias del reino? Dime qué más deseas y te lo concederé. Y Esther respondió: si a su majestad le parece bien, que se permita a los judíos de Susa hacer mañana lo mismo que han hecho conforme al decreto, y que se cuelguen en la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. El decreto se publicó en Susa y los cadáveres de los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que vivían en Susa se volvieron a reunir el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres más, pero no tocaron sus bienes. Los judíos que vivían en las otras provincias se reunieron el día 13 del mismo mes para defender sus vidas y deshacerse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de ellos, pero no tocaron sus bienes. El día 14 descansaron y lo celebraron con banquetes y alegría, pero los judíos de Susa se habían concentrado los días 13 y 14. Descansaron el día 15, celebrando también con banquetes y alegría. Pero los judíos que vivían en pueblos y aldeas que no tienen murallas celebran el día 14 del mes de Adar con alegría y fiestas, y unos a otros se hacen regalos. Mardoqueo puso por escrito estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos que habitaban en las provincias del reino de Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que cada año celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos, y como el mes en que la tristeza y los gritos del dolor se cambiaron para ellos en alegría y fiesta. Estos días deberían celebrarse con banquetes y alegría, haciéndose regalos unos a otros y dando limosna a los pobres. Los judíos convirtieron en costumbre este acontecimiento y lo que Mardoqueo les había escrito, pues Amán, el enemigo de todos los judíos, había pensado exterminarlos, echando suertes para matarlos y destruirlos. Pero cuando Esther se presentó al rey, éste ordenó por escrito que todo el mal que Amán había pensado hacer a los judíos cayera sobre él, y así Amán y sus hijos fueron colgados en la horca. Por esta razón, estos días fueron llamados Purim, que es el plural de Pur. Así pues, conforme a la carta de Mardoqueo y a lo que habían visto y les había tocado vivir, los judíos establecieron esta costumbre para ellos y sus descendientes, y para todos los que se convirtieran al judaísmo, celebrar todos los años sin falta estos 2 días en la fecha señalada, conforme a las instrucciones que se habían dado, y que estos días fueran recordados y celebrados de generación en generación en cada clan, provincia y ciudad, para que jamás se perdiera su recuerdo entre los judíos y sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío escribieron con plena autoridad una segunda carta referente a la fiesta de Purim para confirmar la primera, y la enviaron a todos los judíos de los 127 provincias del reino de Asuero con palabras amistosas y sinceras,
ordenando que se celebrara la fiesta de Purim en la fecha señalada, tal como lo habían ordenado Mardoqueo y la reina Esther, para ellos y sus descendientes. Al mismo tiempo se añadieron ciertas reglas referentes a ayunos y lamentaciones, y la orden de Esther confirmó las reglas que deberían seguirse para la celebración del Purim. Todo esto se puso por escrito en un libro.